Mr. Dinamo 161, ¿crees que jamás ha renunciado a su objetivo de desaparecer Israel finalmente al aceptar el acuerdo de paz de Donald Trump, en donde ni siquiera se plantea la solución de 2 estados? No. Mira, ayer tuve una experiencia muy buena y se las quiero contar además porque el domingo van a poderla ustedes ver. Mira, estuve ayer con Herejes, el podcast, que son 3 tíos enormemente divertidos, y que son Alejandro Durán Eraña, Bobby López Esquivelceta y Alejandro Vázquez Azpilicueta. Son los 3 Alejandro Vázquez Azpilicueta, el de abajo a la derecha. Creo que sí los dije en orden, sí. Alejandro Durán Eraña, Bobby López y estuve yo ayer. El domingo van a publicar el episodio, porque estuvimos hablando acerca de los talibanes y acerca de la historia de Afganistán. Y una de las cosas que yo decía, y creo que es aplicable, a lo que está pasando en Israel, es que en Occidente queremos entender los movimientos ultrarreligiosos como si tuvieran la lógica que tenemos nosotros, es decir, una lógica política, económica, social, incluso ideológica, ¿no? Entonces tú dices, bueno, jamás, como representante del pueblo palestino, su primera preocupación es el bienestar del pueblo palestino. No. El bienestar del pueblo palestino se la suda a Hamás, porque Hamás tiene por objeto destruir a Israel, porque tiene que crear el califato, porque es lo que dice el Corán. Y si muere un montón de palestinos en el proceso, son shahids, son mártires, van al cielo en tren bala y en primera, con servicio de VIP. La vida de los palestinos no es de importancia para Hamás, como las mujeres afganas no son importantes para los talibanes. Su visión trascendental religiosa lo empapa absolutamente todo, como lo empapaba el cristianismo en la Edad Media, ¿no? Entonces, sí creo que se lee mal si crees que jamás va a aceptar la paz. No, jamás lo que quiere es reagruparse, quitarse una presión internacional que se ha generado que por momentos no hubo. Es decir, ahora se ha creado de alguna manera en general una conciencia de que Israel está actuando de una manera absolutamente inaceptable, pero que Hamás también actúa de una manera inaceptable, aunque hay todavía quien apoya a Hamás como un movimiento de resistencia contra la opresión, que nunca lo fue. Su objetivo no es resistirse a la opresión, es destruir a Israel, matar judíos, punto. Y así lo establece, pero que luego lo borraron, pero así lo establecía su carta fundacional en el primer párrafo, que se encuentra y se puede leer en cualquier lado. Entonces, creo que pensar que jamás se desactiva porque entrega el gobierno de Gaza, que hoy tiene espuriamente desde hace muchísimos años, pero una vez que con promesas falsas, claro, ganó las elecciones en Gaza, no volvió a convocar elecciones. Y el hecho de que entregue el gobierno y el hecho de que entregue a los rehenes es para reagruparse. No olvidemos que los dirigentes de Hamás no están en Gaza, no están escondidos en un túnel en Gaza, no están arriesgándose a que les pase nada. Están en Arabia Saudí, están en Qatar, están en Irán, viviendo a cuerpo de rey y dando órdenes desde ahí. Y así van a seguirlo haciendo. Yo creo que quien eche las campanas al vuelo por esto está adelantándose un poco a los acontecimientos. Espero estar equivocado, por supuesto.